El crepúsculo vespertino descendía sobre la ciudad, envolviendo las calles con la suave luz de las guirnaldas navideñas. Estaba sentada junto a la ventana de mi acogedor apartamento en Madrid, tratando de desviar mi atención de los pensamientos inquietantes que revoloteaban en mi mente como moscas molestas. A los 35 años había logrado mucho: una brillante carrera como abogada, un matrimonio estable, 2 hijos maravillosos. Externamente, mi vida era un modelo de éxito, pero por dentro sentía un vacío que no lograba llenar. Era una tarde común, sin nada que presagiara cambios, hasta que sonó el teléfono. Un número desconocido que por un instante hizo que mi corazón perdiera el ritmo. Al otro lado de la línea estaba mi padre, con quien siempre había tenido una relación complicada. Hablaba en voz baja, casi susurrando, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «Sofía, necesito decirte algo importante». Su voz sonaba tensa, con un toque de cansancio. «Tu madre y yo hemos guardado este secreto durante mucho tiempo, pero ya no puedo callar más. Tienes un medio hermano, se llama Sergio». Estas palabras me atravesaron como un rayo en un cielo despejado. El mundo, que parecía tan estable y comprensible, de repente se agrietó. ¿Hermano? ¿Cómo era posible? Las preguntas surgían en mi mente, pero estaba demasiado conmocionada para formular alguna. Mi padre continuó hablando, explicando que Sergio era fruto de un antiguo romance que había tenido antes de que yo naciera. Lo escuchaba, pero no podía creer lo que oía. Parecía que alguien se había equivocado, que era una broma estúpida. Pero mi padre no estaba bromeando. Hablaba en serio, con un tono de voz tan grave que no podía ignorar. Me propuso encontrarme con Sergio en la próxima cena familiar que habían estado planeando, y yo no tenía fuerzas para rechazar. Cuando la conversación terminó, me quedé sentada inmóvil durante mucho tiempo, escuchando los sonidos de la ciudad a través de la ventana. Dentro de mí todo era un torbellino: miedo, duda, curiosidad. ¿Cómo sería descubrir de repente que en tu vida hay alguien a quien nunca has conocido? Alguien que comparte tu sangre, pero que es un extraño. ¿Qué podría significar esto para mí, para nuestra familia? Pero lo que más me inquietaba era el sentimiento de que algo había cambiado irreversiblemente, como si una cadena de eventos que no podía detener ya hubiera comenzado su curso. Mi vida era como un castillo de naipes construido con tanto cuidado y amor, pero ahora un solo movimiento en falso podría derrumbarlo todo. En ese momento, aún no sabía que eso era exactamente lo que iba a suceder. Pasaron varios días antes de que reuniera el valor para contarle a mi esposo sobre esa cena. Antonio, un hombre razonable y paciente, percibió de inmediato mi inquietud, aunque traté de ocultarla tras mi habitual máscara de serenidad. «Sofía», dijo colocando su mano sobre mi hombro, «pasaremos por esto juntos. Sea quien sea este Sergio, no cambiará lo que tenemos». Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero por alguna razón sentí un frío en el pecho en su lugar. Tal vez porque yo misma no estaba segura de que lo nuestro fuera tan fuerte como quería creer. Sentí cómo la tensión interior crecía, algo con lo que tendría que vivir hasta el día del encuentro. El día de la cena estaba tan nerviosa como una colegiala antes de su primera cita. Llegamos a casa de mis padres y apenas cruzamos la puerta, lo vi. Un hombre alto, delgado, con rasgos suaves y ojos penetrantes. Sergio estaba de pie en la esquina del salón, hablando con algún pariente, pero su mirada parecía estar dirigida directamente hacia mí. Nos cruzamos las miradas y sentí una extraña atracción, casi física. Era una sensación completamente incorrecta, pero imposible de ignorar. Después de aquella cena con Sergio, no podía encontrar la paz. Los pensamientos sobre él se habían instalado en mi mente, ocupando todo el espacio. Intentaba distraerme con el trabajo, las tareas del hogar, el tiempo con mis hijos, pero cada vez que todo se quedaba en silencio,
Su imagen volvía a aparecer en mi cabeza. Era consciente de lo absurdo de esta atracción, de su imposibilidad e incluso de su peligro, pero no podía evitarlo. Pasó una semana y decidí que necesitaba ordenar mis pensamientos de alguna manera. En estos casos, siempre llamaba a Ana, mi amiga de la infancia. Nos conocíamos desde que éramos niñas y ella era la persona en la que podía confiar todo, sin temor a ser juzgada. Esta vez no tenía intención de entrar en detalles, pero solo necesitaba su presencia, su voz calmada, capaz de devolverme a la realidad. Nos encontramos en el mismo café donde habíamos pasado incontables horas cuando éramos adolescentes. El lugar no había cambiado. Las mismas mesas de madera, el mismo aroma a café recién hecho y a pasteles que solíamos comer mientras reíamos y soñábamos con el futuro. Entonces, en nuestra juventud, el mundo parecía sencillo y el futuro lleno de infinitas posibilidades. Pero ahora, sentada frente a Ana, sentía que ese pasado se había alejado, dejándome sola con mis miedos. «Sofía, ¿qué te pasa? ¿Estás diferente?», preguntó Ana cuando nos sentamos a la mesa, mirándome con atención. Sus ojos azules brillaban con preocupación y un sincero interés. Intenté sonreír, pero la sonrisa resultó forzada. No tenía sentido fingir que todo estaba bien. «Es difícil de explicar, Ana», empecé, evitando su mirada. «A veces, la vida nos da sorpresas que nos sacuden». Se inclinó un poco hacia adelante, como queriendo entrar en mis pensamientos. «Cuéntame, siempre hemos compartido todo, ¿recuerdas?». Su voz era suave y alentadora. Me lo pensé. ¿Debería contarle sobre Sergio? ¿Sobre lo que sentía? No, era demasiado. Pero, por otro lado, necesitaba su ayuda, su perspectiva sobre la situación. ¿Recuerdas cómo siempre decía que en nuestra familia no hay secretos? Comencé con cautela. Pues resulta que no es así. Hace unos días descubrí que tengo un medio hermano. Apareció en nuestras vidas de repente, y no sé cómo manejarlo. Ana levantó las cejas con sorpresa, pero no me interrumpió. Sabía que necesitaba desahogarme. Se llama Sergio y no se parece nada a nosotros. Es diferente, pero al mismo tiempo siento que es parte de mí. Es difícil de explicar. Cuando lo vi por primera vez, sentí que lo conocía de toda la vida, aunque nunca nos habíamos encontrado. Y ese sentimiento me asusta. Ana me escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminé, frunció los labios en una expresión pensativa. «Suena extraño, pero te entiendo, Sofía. Los nuevos parientes siempre son difíciles. No sabes qué esperar de ellos, y eso puede provocar emociones extrañas. Tal vez solo necesites tiempo para acostumbrarte a la idea. O quizás deberías conocerlo mejor para entender quién es realmente». Sus palabras eran sensatas, y asentí, aunque dentro de mí todavía sentía confusión. Lo he pensado, pero no sé qué hacer con estos sentimientos. Son incorrectos, Ana, pero no puedo deshacerme de ellos. Ella tomó mi mano, apretándola suavemente en la suya, y dijo en voz baja: «Sofía, siempre has sido fuerte. Lo superarás, como lo has hecho con todas las dificultades en tu vida. Pero si necesitas tiempo para entender lo que sientes, tómalo. No te apresures. No hagas nada de lo que te arrepientas después». Su apoyo me tranquilizó un poco, pero cuando volví a casa, la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar no me abandonó. Ana sugirió que fuera a la próxima cena familiar para ver a Sergio y conocerlo mejor. Acepté, aunque en el fondo sabía que ese encuentro solo podría empeorar mi estado. Por la noche, cuando Antonio regresó del trabajo, ocultando mi preocupación con dificultad, le conté sobre la propuesta de Ana. Él solo asintió, sin darle mucha importancia, y me preguntó cómo había sido mi día. Respondí con frases cortas, tratando de no revelar la tensión interna.
Pero a pesar de todos mis esfuerzos, los pensamientos sobre Sergio seguían rondando mi mente. Empecé a temer que esa noche, que parecía ordinaria, pudiera resultar decisiva y cambiar todo lo que consideraba inmutable. Pasaron varios días desde aquella conversación con Ana, pero dentro de mí la tensión no hacía más que aumentar. Con la llegada del fin de semana, me di cuenta cada vez más de que el próximo encuentro con Sergio no solo me causaba ansiedad, sino también una extraña y casi dolorosa expectación, como si algo dentro de mí viviera su propia vida, empujándome a actuar de maneras que no podía explicar. Cuando llegó la noche, estaba lista para recibir a los invitados. Antonio me ayudaba a poner la mesa. Los niños corrían por la casa, anticipando la reunión con su tía y su tío. Todo parecía normal, pero dentro de mí reinaba el caos. Me puse mi vestido favorito, traté de hacer un maquillaje impecable y me arreglé el cabello, todo para lucir como estaba acostumbrada. Pero al mirarme en el espejo, de repente me di cuenta de que lo hacía no por Antonio, ni siquiera por mí misma. Solo pensaba en él, en Sergio. Cuando los invitados empezaron a llegar, traté de comportarme con naturalidad, recibiendo a cada uno con una sonrisa y entablando conversaciones. Antonio charlaba con nuestro viejo amigo, y yo lo observaba disimuladamente, intentando sofocar el sentimiento de culpa que comenzaba a invadir mi conciencia. Pero entonces escuché una voz familiar, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Sergio había entrado en la casa, y su presencia parecía llenar todo el espacio. Me sonrió al verme, y, acercándose, me besó suavemente en la mejilla. Ese gesto era tan habitual, casi familiar, pero me hizo sentir incómoda. En sus ojos había una chispa cálida que despertó en mí algo inexplicable. Sentí como una ola de extraña atracción se apoderaba de mí, haciendo que cada nervio de mi cuerpo se tensara. Durante la cena traté de evitar su mirada, pero fue casi imposible. Cada una de sus palabras, cada gesto, cada mirada lanzada a través de la mesa parecía atraerme hacia él. Intentaba concentrarme en la conversación con Ana, pero mis pensamientos siempre se desviaban. En mi cabeza rondaban preguntas a las que no quería encontrar respuestas. ¿Por qué me parece tan cercano? ¿Por qué esta extraña sensación de atracción hacia él es tan fuerte que casi pierdo el control sobre mí misma? En un momento dado, sentí que no podía permanecer más en la habitación. Necesitaba salir para recuperar la compostura. Me disculpé con los invitados y me dirigí al jardín, esperando que el aire fresco me ayudara a calmarme. Pero cuando salí, la cálida noche de verano, impregnada con el aroma de las flores, solo intensificó mi inquietud. Me apoyé en la barandilla, intentando respirar profundamente y recuperar el equilibrio. De repente, escuché pasos detrás de mí. Al voltear, vi a Sergio. Se acercó, su rostro iluminado por la suave luz de las lámparas del jardín. Me miraba con una mirada tan penetrante que parecía ver todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. ¿Estás bien, Sofía? Su voz era suave y llena de preocupación. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Las palabras no tenían sentido en ese momento. Su presencia cercana, su proximidad, actuaban en mí como una droga, privándome de la capacidad de pensar con claridad. Se paró a mi lado y sentí su calor, que literalmente quemaba mi piel. A veces parece que el mundo a nuestro alrededor es demasiado complicado, dijo en voz baja, mirando a lo lejos. Pero tal vez ahí reside su belleza. Sus palabras resonaron en mi alma. El mundo a mi alrededor realmente parecía demasiado complicado, demasiado confuso. No entendía lo que me estaba pasando, por qué reaccionaba de esa manera a su presencia. Todo lo que sabía y en lo que estaba segura ahora se volvía frágil e inestable. Pero al mismo tiempo, en sus palabras había una verdad que no podía negar. Permanecimos en silencio durante varios minutos,
pero ese silencio estaba lleno de significado. Sentía que algo nos unía, algo más grande que solo lazos familiares. Y ese vínculo me asustaba, haciendo que mi corazón latiera más rápido. No recuerdo quién de los dos habló primero, pero la conversación fue tranquila, casi en susurros. Hablamos de la familia, de la vida, de lo que nos hace sentir vivos. Pero en cada palabra había algo indefinible, algo que permanecía sin decir, pero que se sentía claramente. Sabía que estaba al borde de algo peligroso, pero ya no podía detenerme. En algún momento levanté la mirada y vi que él me miraba como si quisiera decirme algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Su mirada era tan profunda y penetrante que apenas pude soportarla. Sentí cómo crecía dentro de mí la ansiedad y al mismo tiempo una extraña y desconocida sensación de alegría que no podía explicar. Antonio nos llamó para regresar a la casa y eso interrumpió nuestra conversación. Pero cuando volvimos a la mesa, comprendí que ya no podría mirar a Sergio como antes. Algo había cambiado. Sentía que estaba al borde de un precipicio y un paso en falso podría hacerme caer. Pero ya no estaba segura de si quería evitarlo. Pasó otra semana, pero la inquietud que se había instalado en mi alma no hacía más que intensificarse. Recordando aquella noche, me encontraba pensando constantemente que entre Sergio y yo había ocurrido algo importante, aunque apenas intercambiamos unas pocas palabras. Era como un hilo invisible que me atraía hacia él, a pesar de todos mis intentos de romperlo. Una noche, después de que los niños se hubieran acostado y Antonio todavía estuviera trabajando en su despacho, tomé el teléfono y lo miré fijamente durante un largo rato. Dentro de mí se libraba una lucha. El sentido común me decía que debía detenerme, que no debía hacer lo que estaba a punto de hacer. Pero algo más fuerte y persistente me empujaba hacia adelante. Y antes de que pudiera detenerme, mis dedos ya estaban escribiendo un mensaje. ¿Podemos encontrarnos? Necesito hablar contigo. Envié el mensaje y sentí cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza. 1.000.000 de pensamientos se arremolinaban en mi mente. ¿Y si no responde? ¿Y si responde? ¿Qué le diré? Y lo más importante, ¿por qué estoy haciendo esto? La respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto, ¿dónde y cuándo? Acordamos encontrarnos la noche siguiente, en el mismo jardín donde habíamos hablado la última vez. Antonio tendría que salir por trabajo y eso me daría la oportunidad de evitar preguntas innecesarias. Pasé el día siguiente sumida en pensamientos tormentosos, incapaz de encontrar la paz. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría destruir toda mi vida, pero por alguna razón eso ya no parecía importante. Como si todo lo demás hubiera dejado de tener sentido y solo quedara ese encuentro. Por la noche, cuando la casa se sumió en el silencio, me puse un abrigo ligero y diciéndoles a los niños que saldría a dar un paseo corto, salí de la casa. El jardín estaba envuelto en la suave luz de las farolas, el aire impregnado de los aromas de las flores veraniegas. Sentía cómo mi corazón se detenía con cada paso que daba hacia el lugar de la cita. Cuando vi a Sergio de pie junto al mismo árbol bajo el cual habíamos hablado la última vez, mis piernas se volvieron de repente de gelatina. Él se volvió hacia mí y sonrió, pero en sus ojos vi la misma tensión que sentía dentro de mí. Nos acercamos en silencio, y por un momento me pareció que el tiempo se había detenido. Gracias por venir. Comencé sin saber cómo continuar. Me alegra que me hayas llamado, respondió él. Su voz era tan suave y cariñosa como la última vez. Nos quedamos allí parados, y las palabras parecían innecesarias. Dentro de mí, dos fuerzas luchaban. Una quería dejarlo todo, volver a casa e intentar olvidar esto, y la otra, quedarse allí y dejar que los acontecimientos siguieran su curso. Sofía, comenzó él, su voz se volvió más seria. Siento que algo está pasando entre nosotros, algo que ninguno de los dos puede ignorar. No podía responder,
Las palabras se atascaban en mi garganta. Se acercó más y sentí su calor, su aliento en mi piel. Ese momento me parecía incorrecto, peligroso, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que ya no podía resistirme. Sergio levantó la mano lentamente y tocó mi rostro con suavidad, como dándome la última oportunidad de retroceder. Pero no podía. Mi voluntad, mi sentido común, todo había sido suprimido por ese sentimiento que me abrumaba por completo. Y en ese momento, todo sucedió por sí solo. Sus labios rozaron los míos suavemente y sentí cómo todo dentro de mí se derrumbaba y renacía al mismo tiempo. Ese beso no era tanto apasionado como tierno y profundo. Penetraba en los rincones más oscuros de mi alma, derrumbando todas las barreras que había levantado con tanto esmero. Cuando finalmente nos separamos, no podía respirar. Mi mente era un caos, pero al mismo tiempo sentía una extraña paz, como si ese momento hubiera sido inevitable y ahora que había llegado, todo encajaba en su lugar. No debimos hacer esto, susurré, tratando de recuperar la capacidad de pensar con claridad. Lo sé, respondió él mirándome como si me viera por primera vez. Pero no podía hacer otra cosa. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero traté de contenerme. Sabía que ahora estábamos al borde del abismo y no podíamos seguir adelante. Pero esa idea no me daba alivio. Al contrario, deseaba sumergirme aún más en este sentimiento, a pesar de todas las posibles consecuencias. Tenemos que detenernos, dije, dando un paso atrás, pero en mi interior sabía que esas eran solo palabras. Trataba de convencerme a mí misma de que aún podía controlar la situación, pero era una ilusión. Sergio asintió. Sus ojos expresaban el mismo dolor que sentía dentro de mí. Ambos sabíamos que nada bueno saldría de esto, pero algo más grande, más fuerte que nosotros, nos empujaba hacia adelante. Cuando volví a casa, Antonio ya estaba dormido. Pasé silenciosamente a la habitación y me acosté a su lado, sintiendo el peso de lo que había hecho. Pero incluso al darme cuenta de que había cometido un error, no podía dejar de pensar que ese beso había sido real, el momento más verdadero en los últimos años. A la mañana siguiente me desperté con una sensación pesada en el pecho. Todo lo que sucedió la noche anterior parecía una pesadilla de la que no podía sacudirme. Pero no era un sueño, era la realidad, y esa realidad amenazaba con destruir todo lo que alguna vez consideré importante. Antonio se había ido temprano, dejándome sola con mis pensamientos. Me senté en la cama durante mucho tiempo, sin saber qué hacer a continuación. Sentía un peso en el alma, como si cada paso que diera me llevara inevitablemente hacia el desastre. Intentaba encontrar una forma de arreglar la situación, de volver atrás, pero sabía que nada volvería a ser igual. Pasé el día realizando tareas rutinarias, intentando no pensar en lo sucedido. Pero por más que lo intentara, cada momento de la noche anterior volvía una y otra vez a mi memoria. Me sentía atrapada, sin salida. Cuando al anochecer escuché el timbre de la puerta, mi corazón se detuvo por un instante. Esperaba ver a Antonio, pero en la puerta estaba Isabel, la esposa de mi hermano. Su rostro mostraba una extraña mezcla de tensión y determinación que inmediatamente me puso en alerta. «Hola, Sofía. ¿Puedo pasar?», preguntó, y en su voz había algo inusual. Asentí, dejándola entrar. Isabel nunca venía sin avisar, y eso aumentaba mi preocupación. Caminamos hacia la sala de estar y la invité a sentarse, tratando de ocultar mi ansiedad. «¿Pasó algo?», pregunté, esforzándome por mantener la calma. Isabel me miró fijamente y noté que sus ojos se estrecharon. «Sofía, no quiero prolongar esta conversación», comenzó. Su voz era firme. «Te vi con Sergio en el jardín. Los vi besándose». Las palabras de Isabel me atravesaron como un cuchillo helado. Dentro de mí todo se enfrió.
y sentí cómo el miedo se extendía por mis venas. No podía hablar, no podía moverme. Este era el momento que más temía, pero que parecía inevitable. No es lo que piensas. Intenté comenzar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo podía justificar lo que había sucedido? ¿Qué podía decir para que no pareciera peor? Isabel levantó la mano, deteniéndome. No intentes justificarte, Sofía. Su voz estaba llena de decepción. Lo vi todo con mis propios ojos, y tengo que decírselo a Antonio. Él merece saber la verdad. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Las palabras de Isabel sonaban como una sentencia, y yo sabía que no podía seguir ocultando lo que había sucedido. Intenté explicarme, pero sabía que no cambiaría nada. La idea misma de que Antonio supiera la verdad me llenaba de pánico. Sabía que eso destruiría nuestro matrimonio, nuestra familia, mi vida. Pero también comprendía que era inevitable. «Isabel, por favor», dije, mi voz temblaba. «Dame la oportunidad de arreglarlo. Te lo pido. No lo hagas». Pero en los ojos de Isabel vi una determinación inquebrantable. Pensé en guardar silencio. Admitió bajando la mirada. «Pero no puedo. No sería justo para Antonio. Él tiene que saber lo que está pasando en su vida, y no puedo vivir con este conocimiento sin decírselo». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Sentía como la tierra se desvanecía bajo mis pies. En ese momento, comprendí que todo estaba perdido, que había destruido mi vida con mis propias manos. Pero algo dentro de mí seguía luchando, aferrándose a la última esperanza. «Isabel, tienes razón. Antonio merece saber la verdad, pero dame la oportunidad de decírselo yo misma. Dame tiempo para que pueda explicarle». Hablé casi en trance, sin creer realmente que ella aceptaría. Me miró durante mucho tiempo, sopesando mis palabras. La tensión en la habitación era palpable y apenas respiraba, esperando su respuesta. «Está bien», dijo finalmente, pero no había un rastro de suavidad en su voz. «Te daré tiempo, pero no mucho. Si no se lo dices en los próximos días, lo haré yo. Es tu única oportunidad, Sofía». Cuando se fue, me desplomé en el sofá, sintiéndome completamente vacía. La situación que había tratado de evitar ahora estaba a punto de destruir todo lo que conocía y amaba. Mi mente era un caos, pero una cosa estaba clara. Me quedaba muy poco tiempo para hacer lo que debía hacer. Esa noche, me acosté en la cama junto a Antonio, incapaz de cerrar los ojos. Miraba su rostro, tan tranquilo y pacífico bajo la luz de la luna, y sabía que todo eso pronto terminaría. En unos días, él sabría la verdad, y nuestra vida cambiaría para siempre. Al día siguiente, me desperté con una carga pesada en el alma. Como en un sueño, preparé a los niños para la escuela, hice el desayuno para Antonio y traté de ocultarle mi estado interior. Cada vez que me miraba, sentía un dolor en el corazón, sabiendo que pronto nuestro mundo se derrumbaría. Antonio, al parecer, no notó nada. Se preparó para ir al trabajo como de costumbre, me dio un beso antes de irse y al salir por la puerta me dedicó su sonrisa habitual. Cuando la puerta se cerró tras él, me di cuenta de que podría ser la última vez que todo pareciera normal. Cuando regresara, todo sería diferente. El día transcurrió de manera insoportablemente lenta. Intentaba encontrar la manera de iniciar esa aterradora conversación, de confesar que lo había traicionado. Pero cada vez que me imaginaba su mirada llena de decepción y dolor, el miedo me paralizaba. Sabía que no podría soportar su ira y su condena. Amaba a Antonio, pero sabía que eso ya no importaba. Había destruido todo lo que teníamos. Con el paso de la tarde, mi ansiedad creció. No podía concentrarme en nada. Cada minuto esperaba el regreso de Antonio, preparándome para lo que sentía sería el comienzo del fin.
Pero en lugar de eso, sonó el teléfono. Sofía, soy yo, Sergio. Escuché su voz cuando respondí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No esperaba oír su voz, no después de lo que había pasado. Sergio, ¿por qué llamas? Pregunté, tratando de contener las emociones. Necesito hablar contigo. Me voy. Su voz era baja pero firme. Esas palabras me atravesaron y sentí como todo se encogía dentro de mí. ¿Te vas? ¿A dónde? ¿Por qué? Miles de preguntas pasaron por mi mente y no sabía cuál quería hacer primero. No puedo quedarme aquí, Sofía. Lo que pasó entre nosotros está mal. Debo irme para darte la oportunidad de arreglar las cosas. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. La partida de Sergio significaba el final de todo lo que podría haber sido, pero al mismo tiempo era una oportunidad para evitar una catástrofe mayor. Comprendí que su decisión era un intento de salvar lo que aún se podía salvar. ¿Cuándo te vas? Pregunté finalmente, sintiendo que las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Esta noche. No puedo quedarme más tiempo. Es lo correcto para ambos. Estas palabras provocaron en mí una tormenta de emociones contradictorias. Quería pedirle que se quedara, pero sabía que eso sería egoísta. La partida de Sergio era lo más lógico, y eso podría salvar a mi familia. Pero también sentía que con su partida perdía algo importante, algo que aún no había tenido tiempo de comprender por completo. Sofía. Su voz me sacó de mis pensamientos. Por favor, sé fuerte. No podemos cambiar lo que sucedió, pero puedes arreglar la situación. Puedes recuperar tu vida. Y espero que algún día me perdones. Y te perdones a ti misma. No pude contener las lágrimas. Sus palabras eran ciertas, pero eso no aliviaba el dolor. La partida de Sergio era como una amputación. Un paso doloroso pero necesario para salvar lo que quedaba de vida. Gracias, Sergio, dije finalmente, sintiendo cómo mi corazón se rompía en pedazos. Espero que encuentres la paz que buscas. Nos despedimos y colgué el teléfono, sintiéndome aún más vacía. Sergio se iba, y eso me dejaba sola con la verdad con la que debía enfrentarme. Ahora no tenía otra opción. Debía contarle a Antonio lo que había sucedido. Pero el destino decidió hacer su propio giro. Esa misma noche, mientras todavía pensaba en cómo abordar a Antonio con mi confesión, él regresó a casa inusualmente temprano. Lo recibí en la puerta, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Pero antes de que pudiera decir algo, él habló. Sofía, tengo que hablar contigo. Vamos a sentarnos. Su voz era seria pero no dura. Mi corazón se detuvo. No podía entender si ya lo sabía o no. Nos sentamos en la sala de estar y Antonio, tomando mi mano, respiró hondo. Sé que últimamente has estado preocupada por algo, comenzó. Sus ojos me observaban con atención. Quería hablar contigo al respecto, pero el trabajo me ha absorbido todo el tiempo. Pero ahora veo que algo anda mal. ¿Puedes decirme qué está pasando? Su preocupación y atención, que se manifestaban en esas palabras, hicieron la situación aún más insoportable. Estaba sentada frente a él, luchando por no llorar, comprendiendo que este momento era un punto sin retorno. Ahora que Sergio se iba, debía hacer lo más difícil, confesarle todo a Antonio y aceptar las consecuencias de mi elección. Antonio, comencé, mi voz temblaba. Necesito contarte algo, algo que debes saber. Decir estas palabras fue doloroso, pero sabía que ya no tenía sentido seguir ocultándolo. Respiré hondo y comencé a contarle la verdad, sintiendo cómo cada palabra que pronunciaba destruía nuestro mundo compartido. Antonio me escuchaba, y con cada palabra mía, su rostro se tensaba cada vez más. Al principio, parecía perplejo, sin entender hacia dónde iba mi confesión.
pero a medida que continuaba hablando, explicándole todo lo que había pasado entre Sergio y yo, su mirada cambió. En sus ojos apareció dolor, luego resentimiento y finalmente una furia que parecía expulsar todas las demás emociones. Vi cómo sus manos se cerraban en puños y sus labios se volvían blancos de tensión. Sofía, su voz era baja y amenazante. ¿Estás diciendo que me has traicionado con mi propio hermano? Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Las lágrimas ya corrían por mis mejillas, pero sabía que eso no importaba. Todo lo que ocurría en ese momento era como en cámara lenta. Cada una de sus palabras, cada gesto, eran aterradores en su inevitabilidad. ¿Cómo pudiste? Antonio se levantó del sofá, su rostro desfigurado por la ira. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A mí, a nuestra familia. Intenté decir algo, explicarle que ni yo misma entendía cómo habíamos llegado a esto, pero sabía que no había palabras que pudieran cambiar lo que había hecho. Lo has destruido todo. Su voz temblaba de furia contenida. Todo lo que construimos juntos. ¿Piensas que después de esto podemos volver a una vida normal? ¿Pensaste que podría perdonarte? Sus palabras me golpeaban como un látigo. Sabía que lo había perdido, pero aún así intentaba arreglar algo. Antonio, sé que cometí un error terrible. Yo te amo y quiero salvar nuestro matrimonio. Dije, pero ni siquiera yo creía en mis propias palabras. En ese momento, todo parecía vacío y sin sentido. Antonio se acercó a mí y se inclinó, su rostro a solo unos centímetros del mío. ¿Amor? Susurró con una nota de burla en la voz. ¿A esto lo llamas amor? ¡Has destruido todo! ¿Y ahora quieres que lo olvide? ¿Simplemente pase por alto lo sucedido como si nada? Retrocedió, como si no pudiera seguir mirándome. Vi cómo su pecho subía y bajaba de la rabia y la decepción, y comprendí que en ese momento lo había perdido para siempre. No puedo vivir con esto, Sofía, dijo finalmente, tomando sus llaves de la mesa. Me voy, y no sé cuándo volveré, si es que vuelvo. Con esas palabras salió de la casa, dejándome sola en la oscura y vacía sala de estar. Observé la puerta cerrarse tras él, comprendiendo que ahora mi vida se había convertido en ruinas. Antonio se había ido, y con él se fue todo lo que consideraba mi base, mi apoyo. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. Dentro de mí, todo se vaciaba, como si todo lo que conocía y amaba desapareciera en un instante. Caí de rodillas en medio de la habitación, envuelta en una ola de desesperación. Las lágrimas fluían por mis mejillas, pero ni siquiera intentaba contenerlas. Sabía que era el final. Los niños regresaron a casa después de su paseo, y yo hice todo lo posible por aparentar normalidad, pero ellos notaron de inmediato que algo andaba mal. Mi hijo, al ver la ausencia de su padre, preguntó dónde estaba Antonio y por qué se había ido. No encontraba palabras para responderle. En ese momento, todo parecía tan absurdo e insensato. ¿Cómo explicarle a un niño que su madre había destruido su familia? ¿Cómo decirle que había hecho algo que ahora no se podía arreglar? Cuando los niños se durmieron, me quedé sola en el silencio, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Cada movimiento de las agujas parecía un eco distante de lo que alguna vez fue mi vida. Traté de reunir fuerzas para levantarme, hacer algo, pero en lugar de eso, solo me sumergí más en la desesperación. Esa noche casi no dormí. Permanecí acostada en la cama, mirando al techo, y comprendí que ahora estaba sola. Todo lo que conocía y amaba había sido destruido por mis propias manos. Antonio, tal vez, nunca regresaría. Nuestro matrimonio, nuestra familia, todo eso quedó en el pasado. Por la mañana me desperté con un dolor horrible en el pecho.
Mis ojos estaban hinchados por las lágrimas y la cabeza me estallaba. Sabía que tendría que explicarme con los niños, con los familiares, con el mundo entero que alguna vez fue mío. Pero lo que más me aterraba era el futuro. Una vida sin Antonio, sin familia, sin aquello que daba sentido a mi existencia. Todo lo que podía hacer era intentar seguir adelante de alguna manera, pero en ese momento no veía cómo sería posible. Mi corazón estaba roto y sabía que nunca volvería a estar completo. Pasaron varias semanas desde la partida de Antonio. Esos días se desvanecían en una interminable pesadilla de la que no podía escapar. Cada nuevo día comenzaba con el mismo peso asfixiante que no me dejaba respirar. En la casa, donde alguna vez resonaban las risas, ahora reinaba el silencio. Un silencio que llenaba con mis propios pensamientos y recuerdos, volviendo una y otra vez al momento en que todo comenzó a desmoronarse. El trabajo ya no me ofrecía consuelo. Pedí una licencia por motivos de salud, pero en realidad simplemente no podía enfrentar a mis colegas. No podía soportar sus miradas, llenas de lástima o de juicio. Me escondía en casa, aislándome del mundo exterior. Cada día intentaba encontrar una forma de regresar a un estado normal, pero todo parecía inútil. Mis hijos, mi único apoyo en este tiempo difícil, también empezaron a distanciarse. Ya no preguntaban cuándo volvería su padre, como si ya supieran la respuesta. Hablábamos entre nosotros poco y nunca sobre lo que realmente importaba. Cada conversación era como una bomba de tiempo, lista para estallar en cualquier momento, y yo evitaba decir más de lo necesario, intentando preservar el frágil equilibrio que aún quedaba entre nosotros. Con cada día que pasaba, me sumergía más en la soledad, y esa soledad se volvía insoportable. El vino se convirtió en mi único consuelo. Al principio, era solo una copa por la noche, para mitigar un poco el dolor, pero luego descubrí que no podía pasar ni un solo día sin beber. El alcohol nublaba mis pensamientos, me permitía olvidar aunque fuera por un breve instante. Pero la mañana siempre traía más sufrimiento, más culpa. Cada noche me dormía pensando que mañana todo cambiaría, pero cada mañana se sumía de nuevo en la misma monotonía gris. Ya no me sentía viva. Parecía que algo dentro de mí había muerto, y ese algo era mi alma. Sabía que debía luchar por mis hijos, por mí misma, pero no encontraba la fuerza para hacerlo. Una noche, mientras estaba sentada en la cocina con otra copa de vino, los pensamientos sobre la falta de sentido de la vida volvieron a mi mente. Estaba demasiado débil para continuar y demasiado sola para encontrar apoyo. Esa noche no era diferente a las demás. Estaba sentada en la penumbra, escuchando el tic-tac del reloj, cuando sonó el timbre de la puerta. Me quedé paralizada. A esa hora, nadie venía a casa. En un primer momento, pensé que era Antonio, que había regresado para hablar de algo, pero de inmediato deseché esa idea. Antonio era demasiado orgulloso para regresar tan pronto. Me acerqué cautelosamente a la puerta y miré por la mirilla. Afuera estaba Isabel, la esposa de mi hermano. Descolgué el teléfono, sin esperar nada bueno. ¿Sofía? La voz al otro lado era baja y preocupada. «Sí, soy yo», respondí automáticamente, tratando de reconocer quién hablaba. «Soy el doctor Álvarez. Necesito hablar contigo con urgencia. Se trata de Sergio». Al escuchar el nombre de Sergio, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Algo había sucedido, algo que no podía imaginar. «¿Qué le pasa?» Mi voz temblaba. El doctor vaciló como si buscara las palabras adecuadas antes de responder. «Sergio tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Ocurrió hace unas horas. Hicimos todo lo posible, pero su estado es inestable. El mundo a mi alrededor se redujo a un solo punto. Todo lo que había sentido hasta ese momento, dolor, desesperación, miedo, parecía insignificante en comparación con lo que sentía ahora. Sergio,
La única persona con la que podía compartir mi dolor, ahora estaba en estado crítico. No sabía qué había pasado exactamente, pero comprendía que no era una simple coincidencia. Lo había perdido, posiblemente para siempre. No recuerdo cómo terminó la conversación con el doctor. Creo que simplemente colgué el teléfono y caí sobre la cama, atrapada en un frío y una parálisis emocional. Mi mente estaba en blanco. No podía ni llorar, ni gritar, ni moverme. Estaba en estado de shock y todos mis sentimientos parecían haberse congelado, inmovilizados. Estas noticias fueron el golpe final, lo que finalmente me rompió. Sentía cómo la oscuridad me envolvía, sumiéndome en un vacío interminable. Ya no veía sentido en la vida, ni siquiera un rayo de esperanza. En ese momento escuché un suave sonido, como si algo hubiera caído al suelo. Levanté la cabeza y vi la fotografía de Sergio que había caído de mi bolso. Era la misma foto que él me había regalado una vez. Miré su rostro sonriente y las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas que ya no podía contener. Comprendí que todo este tiempo había estado luchando no por salvar mi vida, sino por mantener la ilusión de que podía ser feliz a pesar de todo lo que había sucedido. Pero ahora, cuando Sergio estaba al borde de la muerte, cuando todo lo que me ataba a esta vida se había destruido, me di cuenta de que ya no tenía por qué luchar. Me levanté, tomé la fotografía en mis manos y la apreté contra mi pecho. Me sentía perdida, sin saber cómo continuar viviendo. Pero en ese momento comprendí que necesitaba a mis hijos, que ellos eran la única luz que quedaba en mi vida. En el instante en que pensé que no podía seguir adelante, se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Ese sonido me sacó de mi estado de trance, me obligó a volver a la realidad. Me quedé inmóvil, sin comprender qué estaba sucediendo. El golpe se repitió, más fuerte e insistente. Lentamente me acerqué a la puerta y la abrí. En el umbral estaba Antonio. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de determinación y miedo. Tomó mi mano y dijo en voz baja: «Sofía, no puedo dejarte sola. Debemos intentar arreglar todo lo que hemos destruido, juntos». Esas palabras, simples e inesperadas, parecieron romper la oscuridad que me envolvía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que, tal vez, aún había esperanza. Esperanza de que la vida, a pesar de todos sus golpes, pudiera continuar, que, tal vez, aún no estaba completamente perdida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué ahora? Abrí la puerta e Isabel, sin decir una palabra, entró en la casa. Su rostro estaba tenso, claramente quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. «Sofía», comenzó cuando nos sentamos a la mesa, «tenemos que hablar, y no puede esperar». Asentí, sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de mí. «¿Qué ha pasado?», pregunté, tratando de mantener la calma. Isabel guardó silencio durante mucho tiempo, mirando la mesa, como si estuviera organizando sus pensamientos. Finalmente, levantó la mirada y dijo: «Sé que estás pasando por un momento difícil, Sofía, pero hay algo que debes saber, y esto lo cambiará todo». Sus palabras resonaron en mi cabeza. Dentro de mí, todo se tensó. ¿Qué más podría pasar que fuera peor de lo que ya había sucedido? «¿Qué quieres decir?», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Isabel respiró hondo y comenzó a hablar. «He guardado esto en mi interior durante mucho tiempo, pero ya no puedo callar. Cuando Antonio se enteró de tu traición, estaba desesperado y acudió a mí». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí un nudo en la garganta. «A mí. Y no solo eso», continuó Isabel, su voz temblaba. «Empezamos a vernos. Al principio solo fue consuelo, pero luego fue más allá. El mundo a mi alrededor comenzó a tambalearse.
No podía creer lo que estaba escuchando. Antonio, mi marido, e Isabel, la esposa de mi hermano. No podía ser cierto. Era algún tipo de malentendido, una broma horrible. «Estás mintiendo», susurré, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Entiendo cómo suena», respondió Isabel, y en su voz había tanto dolor que no podía no creerle. «Pero es la verdad. Él estaba destrozado por tu traición, y yo fui quien lo consoló. Y luego las cosas se salieron de control. Estoy embarazada, Sofía». Esas palabras me golpearon como un rayo. Sentí como el mundo a mi alrededor se desmoronaba, como todo lo que consideraba real se convertía en una pesadilla. ¿Antonio e Isabel juntos? ¿Y ahora ella está embarazada? Era demasiado. No podía soportarlo. «Vete», dije. Mi voz temblaba de tensión. «Solo vete». Isabel se levantó, me miró con lástima, pero no dijo nada. Se dirigió lentamente hacia la puerta, dejándome sola en esta oscuridad, en este horror que yo misma había creado. Cuando la puerta se cerró tras ella, me desplomé en el suelo, abrazándome la cabeza con las manos. No podía creer lo que acababa de escuchar. Todo lo que tenía ahora se había derrumbado por completo. Antonio no solo se había ido, sino que había encontrado consuelo en los brazos de Isabel y ahora estaban esperando un hijo. Me quedé sentada en el suelo, sintiendo cómo todo dentro de mí se desgarraba en pedazos. Las lágrimas caían por mis mejillas, pero ya no sentía nada, excepto vacío. Un vacío que me devoraba por dentro. Después de la partida de Isabel, me quedé mucho tiempo sentada en el suelo, incapaz de moverme. Todo lo que acababa de descubrir me había dejado sin fuerzas. Mi vida, parecía, se había transformado en una serie de golpes devastadores, cada uno peor que el anterior. No podía comprender cómo mi vida había cambiado tan rápida y destructivamente. Antonio, el hombre con el que había compartido tantos años, había encontrado consuelo en los brazos de Isabel, y ahora ellos esperaban un hijo. Estos pensamientos giraban en mi mente sin darme la más mínima oportunidad de descansar. Parecía que todo el mundo se había reducido a un solo punto, el dolor que sentía. Me levanté del suelo y lentamente me dirigí al dormitorio, como impulsada por la inercia. No sabía qué hacer a continuación, cómo vivir con este conocimiento. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, en mi propia vida. Una vez en el dormitorio, me acerqué al espejo y miré mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Una mujer con ojos vacíos, hinchados por las lágrimas, con un rostro desprovisto de expresión. La persona que me miraba desde el espejo ya no era la Sofía que conocía. Solo veía una cáscara vacía y rota. Sumergida en mis pensamientos, sentí cómo el cansancio me envolvía por completo. Me parecía que ya no podía soportar más esta carga, que la vida se había convertido en un dolor interminable del cual no había escape. Pero cada vez que pensaba en ponerle fin a todo, los rostros de mis hijos aparecían ante mis ojos. Sus caras, sus ojos llenos de preocupación y miedo. No podía dejarlos solos. No podía irme, por más que lo deseara. Me abracé a mí misma, tratando de encontrar algún tipo de apoyo, pero todo a mi alrededor parecía tan frío, tan ajeno. En ese momento comprendí que ya no podía quedarme sola. Tenía que hacer algo, encontrar alguna forma de salir de este abismo, o de lo contrario perdería todo lo que aún quedaba. De repente, el teléfono sonó en la habitación. Era un número que no reconocía, pero en ese momento me daba igual.